Muy buenos días a todos, aquí le habla Pokefan05 y vengo a traerles un vídeo totalmente diferente al que suelo tratar yo. Normalmente suelo tratar temas de Pokémon, pero hoy abriré una nueva sección en mi canal donde diré mi opinión sobre temas muy importantes de esta nuestra sociedad. El tema del que vamos a tratar hoy va a ser qué es más perjudicial si perder un sentido como es la vista o tener una enfermedad crónica cerebral como es el síndrome de Down. Los argumentaremos con tres pilares, los cuales son el punto de vista médico, el punto de vista matemático y el punto de vista moral. Comencemos. Empezaremos con el punto de vista matemático. Para mí, el síndrome de Down quita un 20% de la capacidad cerebral de la persona. Es decir, si una persona normal puede retener 100 frases, una persona con síndrome de Down puede retener 80. No sé si es cierto o no, no sé las estadísticas ni los números, pero es mi opinión. Reflejándolo en los sentidos, podemos decir que pierde un 20% de cada uno de los 5 sentidos. Mientras que en la ceguera una persona pierde el 100% de un sentido, pero gana mínimamente un poquillo de los otros dos, que son el tacto y el oído. Por ello, el síndrome de Down solamente resta, nos quedaríamos con un menos 100% de los sentidos, es decir, podría quitar un sentido entero, mientras que los otros permanecerían intactos, pero la ceguera quita ese sentido entero, pero aumenta, aunque sea mínimamente un 1%, a otros dos sentidos, por lo que se quedaría con el menos 98%. También podemos tratar por este tema lo que es una ceguera, la ceguera temporal, de la que sabes que te recuperará, por lo que no pierdes el 100% del sentido, mientras que el síndrome de Down nunca es temporal, siempre es crónico. O la ceguera producida por un accidente, donde no has sido ciego antes y tienes que desarrollar esos sentidos, por lo que tardarían más en adquirir ese mínimo porcentaje los otros sentidos, pero al final lo acabaría obteniendo. En resumen, el síndrome de Down, a mi punto de vista matemático, es peor, ya que no desarrollan ninguna capacidad y además resta un poco de todas, mientras que la ceguera solo resta de uno y te añade mínimamente a otros sentidos. La ceguera temporal solo hay que esperar a que pase el tiempo, y la ceguera ya producida, cuando ya has crecido, cuando ya la has desarrollado los otros sentidos, pues solo es fuerza de voluntad, mientras que el síndrome de Down tienes que esforzarte mucho más para superarlo. Ahora pasaré a explicar el punto de vista de médico o medicinal. Para ello voy a explicar cómo una persona puede obtener el síndrome de Down. Para ello nos remontaremos a las células, donde cada célula tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 23 pares de ADN. Por ello cada persona es única, porque cada par es único en el mundo, no hay dos pares iguales. Y voy a hacer hincapié aquí, porque no son 46 cromosomas, no, son 23 pares. Cada pareja es igual, cada miembro de la pareja es igual, pero ninguna pareja es igual a otra. Vale, sabiendo esto, es de inteligentes pensar que ni el espermatozoide masculino ni el óvulo femenino tienen los 23 pares. Cada uno se une y cada uno tiene 23 cromosomas y el otros 23 cromosomas diferentes, uniendo y formando las 23 parejas correspondientes. Pues bien,
El síndrome de Down se produce cuando o el espermatozoide o el óvulo tiene un cromosoma de más y al unirse se queda diferente y eso produce el síndrome de Down. Mientras que la ceguera se puede producir de varios motivos. Se puede producir por algún daño en el feto, que puede nacer completamente ciego, pero también puede adquirir la ceguera casi enseguida. Por ejemplo, algunos bebés, cuando deben permanecer un tiempo en la incubadora para poder sobrevivir, se les puede dañar su visión por el oxígeno que se les debe suministrar. Estos dos casos son los que más ocurren, pero también puede estar la ceguera temporal, como me pasó a mí, que estuve un mes y pico, un día, casi 2 días sin ver nada, pero solo tuve que esperar. Fue al tiempo, me eché unas gotas de colirio, creo que eran, y ya está. También está la ceguera producida por accidentes, donde se te corta nervio óptico que comunica con el cerebro por algún accidente de coche, ferrocarril, etcétera, por algún accidente, no sé cuál, no sé dar ejemplo, y esto produce la ceguera. Tras decir esto, quiero decir que a mi punto de vista medicinal, aunque yo no sepa nada de medicina, para mí la ceguera es peor, ya que, poniendo de ejemplo un animal, como por ejemplo un gato o un perro, si se quedase ciego, ninguno de su especie lo ayudaría, por lo que moriría dentro de poco. Y nosotros, al ser mamíferos, igual que ellos, si a nosotros ninguna persona nos ayuda, pues moriríamos como poco o como mucho en un mes. También nos resulta mucho más difícil la vida sin tener el órgano más importante, que es el órgano respecto a los sentidos más importante, que es el ojo, mientras que el síndrome de Down no tiene que afectar para nada tu vida, solo es que tienes menos retención cerebral que las personas. Una persona ciega puede ser la más lista del mundo, pero si no tiene libros con relieve no puede aprender nada, mientras que una persona con síndrome de Down, que sí le han dado la ayuda suficiente, puede sacarse hasta una carrera tranquilamente, y lo sé porque yo he visto ejemplos. Por ello y por otras razones, las cuales o no sé explicar o se me han pasado por alto, la ceguera a punto de vista medicinal es peor que el síndrome de Down. Y por último tenemos el tema moral. Para ello lo dividiremos en dos subtemas, que es a la persona que padece la enfermedad y las personas que la rodean. Empezaremos con la persona que tiene el síndrome de Down. Las personas que tienen síndrome de Down no tiene por qué afectar para nada a su moral. Yo veo a personas que tienen síndrome de Down y están muy felices, no le afecta para nada. Ellos nunca se han parado a pensar que tienen una enfermedad que les haga ir por detrás del resto de la sociedad. No, ellos disfrutan la vida normalmente y juegan como si fuesen niños normales, que lo son, o como si fuesen adultos normales, que también lo son. La gente no tiene, porque tenga esta enfermedad, la gente no tiene por qué verla como bichos raros, solo son personas que tienen menos capacidad mental, pero ellos se divierten, disfrutan y lo realizan todo como si fueran normales. Es decir, si tú tienes un amigo que es tonto, que has repetido 4 veces, tú lo vas a querer igual que si hubiese sido Einstein. Es lo mismo, es tu amigo, tú lo quieres como amistad. Pues a las personas de síndrome de Down les pasa igual, a ellos les da igual tener esa enfermedad. A ellos nunca se, como repito, que nunca se han parado a pensar que tienen una enfermedad y que eso es malo. Es más, ellos luchan por superarla. Y desde las personas por fuera, como la gente es muy hipócrita y juzga a las personas por la que ven, solo por ver que tiene rasgos físicos diferentes, ya piensan que son unos raros, que tienen que apartarlos de la sociedad, que está mal, que los tienen que ocultar como si fuesen
bichos raros o algo, y eso lo veo algo muy malo para ellos, para las personas con síndrome de Down, que lo aparten así de la sociedad. Si las personas con síndrome de Down hubiesen estado metidas en la sociedad desde el principio, pues hubiese sido mucho mejor. Ya no estarían tan discriminadas las personas que padecen esas u otras enfermedades. Y ese es mi punto de vista. Respecto a la ceguera, las personas, aquí lo dividiremos en otros dos subgéneros. Las personas cegueras completamente, que han nacido completamente por un accidente. Esto es lo que sufren moralmente peor, ya que es como arrebatarte el mayor de tus tesoros. Es decir, ahora que está la pantalla negra, ponla en pantalla completa. Imagínate que estás así el resto de tu vida, teniendo en cuenta que antes podías ver colores, formas, etcétera. Ahora solo ves negro, todo negro. No ves nada, nada. Es que pierdes tu mayor sentido y eso se sufre muy mal. Mientras que las personas que se han quedado ciegas al nacer tampoco sufren ningún daño moral. No echan de menos algo que no han tenido. Por ejemplo, si tú vas a un concurso y tienes cierto dinero y lo pierdes por las preguntas, pues no lo deberías de echar de menos, porque tú nunca lo has tenido literalmente. Es decir, tú no puedes echar de menos algo que no tienes. Y eso es mi opinión de las personas que nacen ciegas. Que ellos viven su vida normal con algunas dificultades añadidas, pero que nunca se han parado a pensar, ¿y si tuviese vista? No, porque ellos ya han admitido que no la van a tener, y que por mucho que piensen y que se reconcoman y que se depriman, nunca van a tener ese sentido que tenemos las demás personas. Y por ello doy un empate técnico al síndrome de Down y a la ceguera en aspecto moral, pero que si comparamos el síndrome de Down con la ceguera por accidente, como he dicho repetidas veces, se lo llevaría a la ceguera por ello, porque pierdes tu mayor tesoro respecto a tu cuerpo. En englobación general, considero que ser una persona ciega es peor que tener síndrome de Down, ya que dificulta mucho más la vida que tener una enfermedad que lo único que hace es reducir un poco tu capacidad cerebral, mientras que la ceguera reduce totalmente un sentido, mejor dicho, el sentido más importante del cuerpo humano. Han quedado ciegas que seguramente saque. Quiero concluir este vídeo, una opinión de estas cada mes, y espero que os haya gustado. Suscribiros, compartirlo y comentar si os ha gustado este vídeo, y hasta la próxima.